Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando acerca de las trompetas de Apocalipsis capítulo 8. Y hoy hablaremos de la segunda trompeta de Apocalipsis. A veces Dios tiene que ponernos un cabresto para tirarnos. Cuando le decimos a alguien, vayamos a congregarnos, es vergonzoso. Porque después de tanto tiempo, tener que decirle, vamos al culto, hermano, si eso tiene que ser su deseo, su anhelo. A veces Dios nos pone un freno para frenarnos cuando no hacemos lo que a Él le agrada. Y por eso el salmista dice de que no seas como el caballo y como el mulo. Porque cuando el caballo y el mulo no quieren avanzar a donde queremos, tenemos que tomarlo del cabestro y tirarlo. También cuando debe parar y no lo hace, tenemos que ponerle el freno y pararlo. Lo mismo pasa con el cristiano. Hay cristianos de que si no van a visitarlo, dejan de orar, no leen la Biblia, y este actuar debe darle vergüenza. Y estas cosas son las que debemos hablar para generar conciencia. Yo no puedo ser un cristiano que me tiren, sino debo ser yo consciente de que al final, si pierdo o gano el beneficiado o el afectado, lo voy a hacer yo. Si te acuestas y te levantas sin orar, estás edificado de una manera incorrecta. Ahora, ¿qué será más difícil? ¿Si frenar o tirar? Jehová Dios tiene que hacer estas cosas con nosotros, cuando somos como el mulo y como el caballo sin entendimiento. A unos colocarnos cabresto y a otros colocarnos freno. Dios dio el primer toque de la primera trompeta, el cual es el mensaje en los días de Noé, la cual fue la primera advertencia. Dios es un Dios de advertencias, es un Dios que nos está diciendo las cosas antes de que sucedan. Porque si vino la pandemia, la Biblia en el Evangelio de Mateo, en palabras mismas del Señor Jesucristo, dijo, habrán pestes. Si por así decirlo, mañana hubiese un terremoto, la Biblia dice, habrán terremotos. Si en días posteriores hay guerras, si hay hambres, la Biblia dice que habrán guerras y hambrunas. Y eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 6 y 7. Palabras dichas por Jesús, y esas son las señales, y esa es la trompeta donde la Biblia advierte en que el tiempo se está acabando. Jehová Dios es un Dios de advertencias. Él no hace ni ha hecho nada sin antes decirlo. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Dios advierte de que no lo hagamos, pero muchos neciamente lo hacen, cuando Dios traiga la corrección, el cabresto y el freno, tú no puedes decir, Señor, yo no sabía, porque como dice la palabra, antes de que ocurra, ya hubo una advertencia. Así que Dios es un Dios de advertencias. Veamos un ejemplo. Dios decide destruir una ciudad llamada Nínive, porque se había decaído de su posición moral a inmoral. Terrible. Y este pecado había calmado o colmado la paciencia de Dios. Y Dios decide destruirla con fuego. Pero antes de eso, escúcheme bien, antes de eso, Dios llamó a un profeta llamado Jonás y le dio un mensaje para Nínive. Y Jonás fue a Nínive y proclamó durante todo un día en que Nínive iba a ser destruida. Eso lo encontramos en Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿hubo una advertencia? Sí, hubo una advertencia. ¿Y cómo reaccionaron los ninivitas?
a la advertencia de Dios, lo hicieron de una manera correcta. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Ayunaron, se arrepintieron y Dios no trajo el mal que había dicho. La Biblia puede decir en que Dios va a destruir a los pecadores. La Biblia puede decir que Dios va a destruir a los fornicarios y a los adúlteros. Pero también la Biblia dice de que Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. Si alguien está o anda en lo más adverso en cuanto a las normas de Dios, haciendo lo que no le agrada a Dios, pero si oye el mensaje de Dios, el llamado de Dios, la advertencia de Dios y cambias lo que tú hiciste en el pasado, ya Dios no te juzgará por ese pecado, por la razón de que ya Dios te perdonó. Ahora, ¿cómo empieza a sonar la segunda trompeta? Si en la primera trompeta, en los días de Noé, Dios les advirtió, sonó la primera trompeta, les llegó el mensaje y aún así solo se salvaron 8 personas. Aún así, con un ejemplo de estos, la humanidad sigue de necios y empezamos a multiplicarnos en esa necedad, siendo como el mulo y el caballo sin el entendimiento. Porque Dios me está advirtiendo y sin embargo yo sigo haciendo las cosas que Dios nos pide que no hagamos. Aún así, a veces tenemos el descaro de reclamarle a Dios. Queremos que Dios haga las cosas que queremos, cuando nosotros no hacemos lo que Dios espera de nosotros. De esa manera no obra Dios, porque Dios hace alarde de su justicia por ser un Dios justo que exige justicia de parte mía. Ahora, Dios tiene que buscar otro mensajero para que lleve un mensaje, solo que esta vez ya no era un hombre como Noé, que era pregonero de justicia. Esta vez busca un pueblo, conforma un pueblo, escoge un pueblo, engendra un pueblo y este pueblo es el pueblo de Israel. A Israel se le da una voz de trompeta para que empiece a anunciar a todas las naciones el nombre glorioso del verdadero Dios. Algo de notar, aunque el mensajero hubiese fallado, no quiere decir de que Dios y su mensaje haya fallado. Israel tenía que anunciar al Mesías. Israel tenía que decirle al mundo el canal por el cual Dios traería la bendición. Esa trompeta que le diría a la humanidad en que vendría un redentor, un Mesías, de que vendría un Salvador a salvar no solamente el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, dice que el segundo ángel, es decir, el segundo mensajero, tocó la trompeta, es decir, el mensaje. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué pasó con Israel? Israel empieza a proyectar un mensaje que es la segunda trompeta de Dios. El mensaje, la advertencia, Israel llegó a ser para Dios un pueblo especial, tanto así de que Israel llegó a tener una posición importante en los propósitos de Dios. Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios actuó con Israel así y ya no lo hace con nosotros como pueblo? Porque Dios les dio vestido, maná, codornices, peleó por ellos, les permitió conquistar los demás territorios y la pregunta aquí es, ¿por qué conmigo no? Así, mis amados, en el próximo video seguiremos con la segunda parte de la segunda trompeta. Dios nos bendiga.